Ya. Y jóvenes, el día de hoy vamos a entrar al tema de reducción al primer cuadrante. A ver, ¿cómo es esto? A ver, en modo general. Miren, nosotros sabemos que tenemos cuatro cuadrantes, ¿correcto? Tenemos cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ok? Ahora, en el primer cuadrante va de 0 a 90. En el segundo cuadrante va de 90 a 180. ¿Correcto? En el tercer cuadrante va de 180 a 270 y en el cuarto cuadrante va de 270 a 360, ¿correcto? Entonces, la idea es, si hay un ángulo mayor que 90, entonces la idea es colocarlo en el primer cuadrante. O sea, por ejemplo, se me ocurre por decir, ¿no? A ver, eh, te piden el seno, por decir, te piden el seno de 105, ¿no? Entonces tú dirás, profesor, seno de 105, 105 no es un ángulo conocido, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando tienes así un ángulo que sobrepase el primer cuadrante? Sobrepasar el primer cuadrante significa ir más allá de 90, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo tú calculas esto de aquí? Hay formulitas. De jóvenes, hay formulitas. Por ejemplo, a ver, yo te pido, calcula el coseno, se me ocurre poner de 215. 215 es un ángulo mayor que 90, o sea, está fuera del primer cuadrante. Entonces, como está fuera del primer cuadrante, la idea es esos ángulos grandes, ¿no? Que sobrepasan el 90, porque el primer cuadrante va de 0 a 90, ¿no? Entonces, la idea es transformarlos de tal modo que al momento de transformarlos se reduzcan y vayan al primer cuadrante. O sea, vayan aquí. ¿Por qué en el primer cuadrante? Porque en el primer cuadrante recuerda que va de 0 a 90, están todos los ángulos conocidos. Por ejemplo, ¿qué ángulos están de 0 a 90? Los notables, ¿no? 30, 60, 37, 53, 45, 15, 75, ¿no? Y recuerda también que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Si yo tengo que calcular el seno, el coseno, la tangente, no sé, de números grandes, la idea es utilizar propiedades para llevarlo al primer cuadrante, ¿ya? Por ejemplo, también puede ser que te digan, a ver, ¿cuál es el seno de 3285? Y estos son ángulos muy grandes ya. Y estos ángulos, si te das cuenta, sobrepasan una vuelta. Sobre una vuelta vale 360, ¿no? Hasta ahí es una vuelta, pero sobrepasar es ir más allá. Entonces, mira, profe, seno de 3285, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, nunca se ha visto esto, mira, 3285 no es conocido, no es notable, porque yo siempre he aprendido a calcular razones trigonométricas de ángulos conocidos, notables, ¿no? Entonces, la idea es esto, ¿no, jovencitos? Entonces, llevar estos ángulos grandes al primer cuadrante, ¿ya? Y luego resolverlos ahí, ¿no? Pues esa es más o menos la idea de fondo, ¿ya? Ese es el fondo, ¿ya? Ahora, eh, para reducir ángulos al primer cuadrante, hay dos pasos, ¿no? Primero, para ángulos que no sobrepasen 360, o sea, que lleguen como máximo hasta 360, como por ejemplo coseno de 215, seno de 105. Si te das cuenta, no sobrepasan el 360.
Ese es un primer caso. En un segundo caso es cuando hay ángulos que sobrepasan el ángulo de una vuelta, o sea, sobrepasan 360. Como por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? Sobrepasan el 360, ¿qué te puedo decir? A ver, tangente de 760, por decir, ¿no? Entonces, si te das cuenta, sobrepasan el ángulo de una vuelta, sobrepasa 360. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Esto sería un segundo caso, ¿ya? Vamos a ver, y hoy día vamos a hacer el caso, el segundo caso, ¿no? Donde existen ángulos mayores que una vuelta, ¿ok? Mayores que una vuelta. Eso vamos a ver el día de hoy. Ese es el trasfondo de la clase, de jovencitos. A ver, por ejemplo, miren aquí. A ver, dice, bueno, ya, miren acá. El ejemplo que está aquí, vamos con ejemplos. A ver, me pide calcular el seno de 3285. Como puedes ver, 3285 son ángulos mayores que 360, ¿no? Entonces, cada vez que tú tengas ángulos mayores que 360, lo que vas a hacer es, vas a dividir ese ángulo entre 360, entre una vuelta. ¿Ya? Siempre que sobrepasen, repito, nuevamente repito, siempre que sobrepasen 360. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, seno de 3285. 3285 sobrepasa 360, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre 360. Dividir es normal, como tú sabes hacerlo. 9 por 360 es 3240. Y acá restando me sale 45. Entonces, el residuo me sale 45. Y lo que yo voy a hacer es, voy a trabajar con los residuos. Es decir, en vez de calcular seno de 3285, yo voy a calcular el seno de quién? De 45. ¿Ya? Con el residuo se trabaja, con el residuo. Entonces, ya. Entonces, si yo calculo el seno de 45, que me sale raíz de 2 sobre 2, porque eso sí hay que saber los triángulos notables, ¿correcto? Triángulo notable de 45. Entonces, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, entonces quiere decir que, en definitiva, el seno de 3285 es raíz de 2 sobre 2. Esa sería mi respuesta. ¿Ok? Esa sería mi respuesta. Y así puedo hallar, por ejemplo, varios, ¿no? Tangente de 5720, cosecante de 8540, no sé. Y si son números grandes, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre 360. ¿Y con qué voy a trabajar? Con el residuo, ¿correcto? Con el residuo. Como en este caso, vuelvo a repetir, el residuo era 45, entonces si me pedían calcular el seno de 3285, yo calcularé el seno del residuo. ¿Quién salió? 45. Entonces calcularé el seno de 45. Y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Eso ya no te voy a enseñar. Supone que eso ya sabes calcular, ¿no? Entonces, mi respuesta sería que el seno de 3285 va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Así es. Otra cosa, a ver, para ángulos negativos. Aquí tenemos que tener en cuenta esta observación. Cuando yo tengo seno de un ángulo negativo, o sea, seno de menos x, claro, x puede tomar cualquier valor, ¿no? Seno de menos x, ángulo negativo, tangente de menos x. ¿Qué hago a ver con las razones trigonométricas de ángulos negativos? Entonces, ¿qué haces? Simplemente haces esto. Por ejemplo, el seno de menos x, este signo sale, el menos, y se coloca menos seno de x. O sea, el signo que está dentro del paréntesis se va hacia afuera. ¿Sí? Entonces sería menos seno de x. ¿La cuenta? Ahora el otro, tangente de menos x. O sea, tangente de un ángulo negativo. El menos sale, ¿sí? El menos sale, y sería menos tangente de x. ¿Sí? A ver, cotangente de menos x, cotangente de un ángulo negativo. El menos sale, ¿sí? El menos sale, y calcularía, pones menos cotangente de x, ¿no? Igual en el cosecante de menos x, pones menos cosecante de x, el menos sale, ¿no? Y ahora miren aquí estos dos.
coseno de un ángulo negativo, coseno de menos x. Cuando es el coseno de un ángulo negativo, cuando es solo coseno, este menos se convierte en más, o sea, ya no sale, simplemente sería coseno de x, o sea, el ángulo negativo se convierte en positivo. Igual con la secante, fíjense, ve, secante de un ángulo negativo. Cuando quiero calcular la secante de un ángulo negativo, ¿qué hago? Ese negativo, este ángulo negativo se convierte en positivo, o sea, sería secante de x. ¿Sí? Esto cumple solamente en el coseno y la secante, los ángulos negativos se convierten en positivos. En cambio, en los demás que están acá, siempre los signos se van hacia afuera, ¿correcto? Por ejemplo, mira, seno de menos 28. A ver, ¿cómo es seno de menos 28? Ah, entonces, ¿cómo sería? El menos sale, ¿y qué te queda? Seno de 28, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso ya lo hallamos, ¿no? Como no es, 28 no es un ángulo conocido, pero y ya está reducido en el primer cuadrante, se deja ahí nomás. Eh, ya, a ver, ya están. A ver, acá en el otro, coseno de menos 10, coseno de menos 10, o sea, menos 10, un ángulo negativo. Y mira, ve, ¿cómo es el coseno de un ángulo negativo? ¿Qué pasa? El negativo se convierte en positivo, o sea, sería coseno de 10 nomás. Ya no sería menos 10, sería coseno de 10. ¿Sí? ¿Y cuánto es coseno de 10? Usted me preguntará. Bueno, coseno de 10 no es un ángulo conocido, ¿no? Pero ojo, ya está en el primer cuadrante. Recuerda que en el primer cuadrante va de 0 a 90. Y si ya está en el primer cuadrante, ya no se toca, se deja ahí. Entonces, el coseno de 10, ¿cuánto es? Sigue siendo coseno de 10 nomás, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es, jovencitos, en resumen, la teoría. Ya, esa es la teoría. Jóvenes, hasta aquí la teoría, dígame solo la teoría. ¿Estamos bien hasta ahí, la teoría? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Ok, ok, jovencitos. Entonces, vuelvo a repetir. Estamos trabajando con ángulos mayores a una vuelta, o sea, mayores a 360, porque estamos prácticamente en el segundo caso. Bueno, acá no me escriben el caso, ¿no? Pero así lo dividimos. Caso 1 es cuando tengo ángulos menores a 360, ¿sí? Y esos ángulos menores a 360 los reduzco al primer cuadrante. Caso 2, cuando tengo ángulos mayores a 360. Y esos ángulos, ¿cómo los reduzco al primer cuadrante? Dividiendo entre 360. Y alguien me preguntará, profesor, ¿y si ya está en el primer cuadrante? Por ejemplo, profesor, seno de, seno de 26, ¿esto lo reduzco? No, pues, esto ya no, porque 26 está en el primer cuadrante, ¿o no? Recuerda que en el primer cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante va de 0 a 90. Y si tú tienes seno de 26, ¿a qué vas a reducir? Si ya está en el primer cuadrante. Por ejemplo, seno de 30. Profesor, ¿seno de 30 lo reduzco? No, ya está en el primer cuadrante. 30 está en el primer cuadrante. Pero acá seno de 30 es un medio. Eso sí, ¿por qué? Porque es conocido, ¿sí o no? Es conocido. 30 es un 30 en 90, o sea, 30 y 60, ángulos conocidos. Y profesor, y seno 26, ¿por qué no acá no da un valor? Porque 26 no es un ángulo notable. ¿Sí? Pero ojo, ya están en el primer cuadrante. 30 está en el primer cuadrante. 26 está en el primer cuadrante. Entonces eso ya no se toca, porque ya está en el primer cuadrante. ¿Ok? El problema es cuando no está en el primer cuadrante, ¿ya? Ejemplo, ya que el ejemplo, vamos por el primer ejercicio. A ver, jóvenes, si tienen ahí su cuaderno, no sé, su libro, pueden escribir. A ver, explico primero. Me pide obtener el valor de n. N me dice que es igual a 2 seno de 1110 más tangente de 765. Kevin, no rayes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que 110 es mayor que una vuelta, mayor que 360.
y también me doy cuenta que 765 es mayor que una vuelta. Estamos trabajando en ese caso, ¿no? Cuando ángulos mayores a una vuelta. Entonces, ¿qué hago? Divido, ¿no? Yo digo, 110 ¿entre quién? Entre 360. Allá, entre 360. Entonces dividimos, ¿no? Sería 3 por 360, 1080. La resta me sale 30, ¿no? 30. ¿Cuál sería mi residuo? 30, ¿correcto? Entonces yo trabajo siempre con el residuo. Entonces escribiría 2 seno, y en vez de poner 110, ¿qué voy a poner ahora? 30, ¿verdad? Entonces acá sería 2 seno de 30. ¿Vamos a entender? ¿Sí? Más. Ya, ahora, tangente de 765. 765, ¿cómo es? Como 765 es mayor que una vuelta, o sea, mayor que 360, se divide entre 360. Acá tengo 2 de cociente, sería 2 por 360, 720, y aquí la resta me sale 45. Entonces trabajo con el residuo. Entonces pongo tangente, y en vez de escribir 65, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir ahora? 40 y 45. 45, correcto. Siempre trabajo con los residuos. ¿Sí? Muy bien. Sigo. Ahora pongo 2 y ahora seno de 30. ¿Cuánto es? 1/2. Eso tú ya debes de saber, ¿no? 1/2. Más tangente de 45. 1/1. ¿No? O sea, 1, ¿no? Jóvenes, son ángulos conocidos. 30, 60, 45, 37, 53. Usted a estas alturas ya debe de conocer eso, ¿no? ¿Ya? Entonces sigo. 2 por 1/2. 2 por 1, 2. 2 sobre 2, 1. Pues 2 por 1/2 es 1. Más 1 entre 1, 1. 1 más 1, 2. Se acabó. Pues n vale 2. Y ese sería mi resultado. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? Ese sería mi resultado. Tienen que aprender, jovencitos, los triángulos notables, ¿no? A ver, una vez más lo voy a escribir. Por ejemplo, si acá es 30, acá será 60. Recuerda que a 30 se le opone K, a 60 K raíz de 3 y la hipotenusa 2K. Pero como te dije, cuando yo quiero calcular inmediatamente el seno de 30, entonces yo hago que el K valga 1. El K vale 1. Entonces sería a 30 se le pone K, pero sería K vale 1, 1. A 60 se le pone K raíz de 3, pero K vale 1, sería raíz de 3. La hipotenusa es 2K, pero K vale 1, sería 2. Entonces, ¿ves? Así. Y seno de 30, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, 1/2. Acá está, ¿ves? 1/2. ¿Correcto? Esto hay que saber, jovencitos. Igual, en el triángulo de 45 y 45. ¿Sí? Ya estamos en secundaria, debemos de saber eso. Si acá es 45, acá es 45. Yo sé que algunos lo saben, no, algunos no, pero por si acaso, ¿no? A 45 se le opone K, correcto, pero mi K vale 1. Ya les dije que cuando me piden automáticamente calcular la razón trigonométrica de cualquier ángulo conocido, hago que mi K valga 1, ¿no? A 45 se le pone K, pero K vale 1. Al otro 45 también se le pone K, pero mi K vale 1. Y la hipotenusa es K raíz de 2, o sea, raíz de 2 nomás, porque mi K vale 1, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular tangente 45, algunos dirán, profe, ¿con qué 45? ¿Con el de arriba o con el de abajo? Con cualquiera, jóvenes. Da lo mismo si es arriba o abajo, porque los dos son 45. ¿Sí? Tangente 45, ¿cómo es tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. 1/1, pues, ¿no? Ya está, 1/1, 1. Operé y listo, jóvenes. ¿Quedó claro ese ejercicio, jóvenes? Hable, muchachos. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, escriban, por favor, me avisan cuando terminan. Recuerden que también estoy subiendo los ejercicios resueltos, ya ahí también lo pueden encontrar esta solución.
Tomen nota. Ya terminé de copiar, profe. Muy bien, Alberto. Los demás también avancen, me avisan. Ya está, profesor. Ok, Romero. ¿Puedo seguir, jóvenes? Avisen. Los demás avisen también. Y si están copiando, Listo, profe. listo, ya. Muy Sí, bien. profesor. Ya, siempre hablando, ya muchachos, lo que yo les pido es siempre hablen. No, profesor, todavía un ratito, me falta. No termino, tienen que hablarme siempre. O ya terminé, profesor. Eh, si hay alguna pregunta, jovencitos, simplemente díganmelo, ¿ya? No tengan temor en preguntar. Si usted no me pregunta, yo asumo que está entendiendo, por si acaso, ¿ah? Voy a con el ejercicio 2. Acá. El ejercicio 2, miren. Me dice si cosecante de un ángulo negativo, ¿no? Menos x, más 5 cosecante de x es igual a coma 3, infinito, ¿no? Me pide calcular el seno del ángulo negativo, o sea, seno de menos x. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? En primer lugar, vemos ángulos negativos, ¿sí? Eso hay que trabajarlo. Entonces, miren, aquí, vamos con la solución. Para ángulos negativos, como yo veo que es cosecante, miren siempre el mouse, cosecante de un ángulo negativo, ¿qué pasa? A ver, formulita, cosecante de un ángulo negativo. A ver, acá está, miren la manito. Cuando es cosecante de un ángulo negativo, ¿qué pasa con el signo menos? Sale, ¿sí? Sale y se escribe cosecante de x, ¿correcto? Así voy a hacer. O sea, cosecante de menos x, pongo menos cosecante de x, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. Y acá está, ¿no? Acá tengo 2 cosecante de menos x, ¿no? Ah, el menos sale, entonces acá sería menos 2, ¿no? El 2 está ahí normal, ¿no? Menos 2 cosecante de x, ahí está, ¿ves? Cosecante de x. Más, escribo acá 5 cosecante de x, y este es igual a 4,333, jovencitos. Este 3 es infinito puro, entonces, ¿qué se hace? Se coloca 3 y arriba como un gorrito, ¿no? ¿Sí? Este gorrito me indica que continúa hasta el infinito. Entonces estoy acá. Ahora, menos 2 cosecante de x más 5 cosecante de x me da 3 cosecante de x. ¿Sí? Recuerden, signos diferentes se restan, luego se coloca el signo mayor. Ahora, este 4,3 gorrito, ¿cómo se escribe? Porque yo quiero en fracción. Yo no lo quiero en decimal, yo lo quiero en fracción. Entonces, eso se escribe así. Escribe los números originales, si no lo sabes, observa. Escribe el número original, obviando la coma, sería 43, ¿sí o no? Si tú obvias la coma, tendrías 43, ¿no? Menos el que, menos la parte entera, ¿no? Menos esta parte que está aquí. O sea, todo aquel que no tiene el gorrito, ¿ya? Menos 4. Sobre, y como el gorrito que está aquí tiene una sola cifra, se coloca sobre 9. Si hubiera tenido 2 cifras, sobre 2 9, ¿no? Esto de aquí tiene, es una forma en decimales, ¿no? Cómo colocar número decimal infinito a fracción, ¿de acuerdo? Está acá. Ahora sigo, 3 cosecante de x igual a 43 menos 4, 39. 39 sobre 9. ¿Qué tiene en común 39 con 9? Tercia. Tercia 9, 3. Tercia 39, 13. ¿No? Ahora, entonces, sería 13 sobre 3. Pero este 3 que está multiplicando, ¿sí? ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. O sea, sería 13
entre 3, ¿no? Que es de esa acá, pero este 3 pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir, porque estamos multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir, o sea, sería entre 3. Y tú sabes que acá se hace extremos y medios, ¿no? Sería entonces 13 por 1, 13, arriba el numerador se coloca, los medios van abajo, 3 por 3, 9. Sería 13 sobre 9, ¿sí? 13 sobre 9. Entonces quiere decir que la cosecante de x es 13 novenos. Pero a mí me está pidiendo seno de menos x, o sea, seno de un ángulo negativo. Y cuando tengo seno de un ángulo negativo, ¿qué pasa? El menos sale y se escribe seno de x, ¿no? El menos sale. ¿Sí? Recuerda siempre que solamente los ángulos negativos que se convierten en positivos son cuando es el coseno y la secante. Así aprendete lo mejor. El coseno y la secante son las dos únicas razones trigonométricas que cuando tienen un ángulo negativo se convierten en positivo. No hay más. El resto, el seno, tangente, cotangente, cosecante de ángulos negativos, siempre el menos sale. ¿Sí? Siempre va a salir el menos. ¿Ok? Ya. Estoy acá. Ahora, entonces sería seno menos x menos seno de x, no el menos sale, bajo el menos. Ahora, jovencitos, y sería 9 sobre 13, sería menos 9 sobre 13, sería mi respuesta. ¿Por qué, profe? Porque hay que recordar lo siguiente, razones trigonométricas recíprocas, tema estudiado. El seno por la cosecante, eso es igual a 1. Cuando yo multiplico el primero, que es el seno, por la cosecante, que es el último, siempre el producto me da 1. Y si yo quiero despejar el seno de x, eso sería 1 entre cosecante. ¿Qué quiere decir? Que el seno es la inversa de la cosecante. O lo mismo, si yo despejo la cosecante sería 1 entre seno. Y la cosecante es la inversa del seno. ¿Sí? Eso lo dedujo por razones trigonométricas recíprocas. Entonces, como yo conozco la cosecante de x, que es 13 novenos, entonces la inversa sería el seno, ¿sí? Porque la inversa de la cosecante es el seno. Entonces, si la cosecante es 13 novenos, la inversa sería 9 sobre 13, la inversa. Y la inversa le corresponde a quién? Al seno. O sea que el seno sería 9 sobre 13. ¿Ya? Entonces acá, en definitiva, aquí el resultado final sería menos, porque ya dije, porque así no sale, menos 9 treceavos. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Hasta ahí, muchachos, tomen nota, a ver cualquier cosa me avisa. Profe, Dime, Alberto. ¿podría volver a explicar desde donde dice 3 coseno de x sobre 39 entre 9? Esto, ya, correcto. Ya, mira, menos 2 cosecante de x más 5 cosecante de x es 3 cosecante de x. Y esto es igual a 4,3 periódico puro. ¿Esto qué significa? Que continúa. Esto llevando a fracción sería 43 menos 4 sobre 9. Entonces, tengo 3 cosecante de x y esto sería 43 menos 4, 39, ¿no? 39 sobre 9. ¿Qué le saco? Tercia de 39, 13, tercia de 9, 3. O sea, tendría así. A ver, tendría 3 cosecante de x igual a 13 tercios, ¿correcto? Así lo tendría, 13 tercios. Pero tú sabes que el 3 está multiplicando. ¿Cómo pasa entonces? Dividiendo. Entonces pasa a dividir, ¿no? Entonces yo tengo acá 3 tercios, 13 tercios, perdón, y este 3 pasa a dividir, ¿cierto? ¿Sí? No, acá es 3, ¿no? Ya. Tú sabes que debajo del 3 hay un 1. Entonces haces producto de extremos y producto de medios.
1 por 13, 13, siempre el producto de extremos va arriba, y 3 por 3, ¿no? Medio con medio, 9. 13 novenos. Aquí está 13 novenos. ¿Sí? O sea, cosecante de x es 13 novenos. Ahora, a mí me piden el seno de menos x. El seno de un ángulo negativo, el menos sale y se escribe seno de x, ¿no? Ahora, menos, y el seno de x es 9 sobre 13. ¿Por qué? Porque la inversa de la cosecante es el seno. Si la cosecante es 13 novenos, el seno es lo contrario, será 9 treceavos. ¿Ya? Y viceversa. Si el seno es 9 treceavos, la inversa del seno es la cosecante. Entonces la cosecante será 13 novenos. ¿Y eso por qué? Por razones trigonométricas recíprocas. Siempre hay que recordar que el seno por la cosecante es igual a 1. Si yo quiero despejar el seno de x sería 1 sobre cosecante. Y si quiero despejar la cosecante de x, sería 1 sobre seno de x. ¿Eso qué me está queriendo decir? Tanto el seno como la cosecante son inversas. ¿Ok? ¿Está bien o no, Rey? Bueno, ya. Ya pueden. Sí, profe, gracias. Ya. A ver, ¿están copiando? Díganme, ¿ya terminaron? ¿Cómo van? ¿De escribir? Escriban, en todo caso, si no lo han hecho. Siga, profe. Muy bien, Danisa. ¿Qué dice el resto? O creo que recién están copiando, no sé, avisen, por favor, siempre hablando, muchachos. Ya terminé, profe. Ok, Alberto, entonces sigo. Bueno, sigo. Ya. Vamos con la 3. En la 3 me dice calcular P igual a 8 tangente de menos 37, ¿ves? Tangente de un ángulo negativo, menos cosecante de 1830. 1830 es un ángulo, mejor dicho, sobrepasa una vuelta, sobrepasa 360. Ya sabes, cuando es tangente de un ángulo negativo, según la formulita, tangente de un ángulo negativo, sale el signo menos y se escribe tangente de x, ¿no? En este caso, entonces escribo, en vez de tangente de menos 37 que pongo, sale el menos, y escribo menos tangente 37. Claro, acá sería menos, pero el 8 está ahí, ¿no? O sea, bajo el 8 también, pues, ¿no? Menos, porque el signo sale, 8, que está ahí el 8, tangente 37, ¿no? Ahora, menos. Ahora, 1830, jóvenes, 1830 es mayor que una vuelta. Y si es mayor que una vuelta, entonces voy a dividir entre 360, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, divido, acá sería 5, acá sería 1800, resto me sale 30. El residuo es 30. Entonces, ya no voy a trabajar con 1830. ¿Con qué voy a trabajar? Con el residuo. ¿Y cuál es el residuo? 30, ¿no? Entonces, cosecante de 1830 es como si yo sacara ahora cosecante de 30. ¿Estamos? Cosecante de 30, ¿ya? Siempre se trabaja con el residuo. Sigo, el siguiente renglón, P igual a menos 8 por tangente 37. Tangente 37 es 3 cuartos, ¿sí? 3 cuartos. Eso creo que ya lo saben manejar ustedes, ¿no? Ya vuelvo a repetir, eso tiene que saber ustedes de memoria. Este es 37, ángulo de 53, jóvenes, se vence la hora, ingresen un rato, ¿ya? 37, 53. A 37 se lo pone 3K, pero mi K vale 1. A 53 se lo pone 4K, pero hacemos que mi K valga 1. La hipotenusa es 5K, pero mi K vale 1. Entonces, si yo quiero tangente de 37, será tangente, cateto opuesto, entre cateto adyacente, o sea, 3 cuartos, ¿no? Acá está, 3 cuartos, ¿ya? Eso ya deben de manejarlo ustedes, jóvenes. Menos cosecante de 30, 2 sobre 1, ¿sí? 2 sobre 1. Sigo. Acá, 8 por 3, 24. 24 sobre 4, 6. Entonces sería menos 6, ¿correcto? Menos 6.
menos 2 entre 1 es 2. Entonces tengo menos 6 menos 2, menos 8. ¿Ok? Menos 8. Y esa sería mi respuesta al ejercicio 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería mi respuesta, ¿ya? Muy bien. Tomen nota, jovencitos. Ya copié, profe. Ok, Alberto. Copien los demás también, por favor. ¿En qué está, profesor? Muy bien, Rogelio. Jóvenes, vuelven a ingresar un ratito ya, por favor, para poder acabar con el ejercicio 4 y 5. Bien, puedo seguir, creo. A ver, vamos con el ejercicio 4. Tengo secante, no, me pide calcular P igual a 7 secante de menos 1860. Secante de un ángulo negativo. Recuerda que la secante de un ángulo negativo, tanto como el coseno, se convierten en positivos sus ángulos, ¿no? No salen el signo menos hacia afuera, sino se convierten en positivos.